Hola a todos. Esta noche le comienzo la saga de libros La Torre Oscura. En este, que aunque no es el primero de los libros de la saga, pero sí el primero con que inicia la saga, paradójicamente, pero el mismo autor lo decide así, vemos una historia previa a la del pistolero. En esta entrega vemos que el héroe llega a un pueblo y es atendido por un grupo de monjas que en realidad se alimentan del dolor y hay que escucharlo. Publicado en 1998, este libro pertenece a la saga de La Torre Oscura, por eso tiene que el mismo puesto, o sea 467, de los 500 libros que todos debemos leer en vida, ya que es un libro lleno de fantasía, que lleva al lector a sumergirse en su trama y lógicamente por la fama del autor. Espero que lo disfruten y recuerden, lo único gratis en el mundo debe ser el conocimiento. Postdata, si quieres algún audiolibro, déjamelo en los comentarios. Las hermanitas de Eluria. Nota del autor. Las novelas de La Torre Oscura empiezan con Roland de Gilead, el último pistolero de un mundo exhausto que ha avanzado, persiguiendo a un mago de túnica negra. Roland lleva largo tiempo persiguiendo a Walter. En el primer libro de la serie lo alcanza. Este relato, sin embargo, tiene lugar cuando Roland aún va en busca de Walter S.K. 1. Tierra llena, la ciudad desierta, las campanas, el muchacho muerto, el carro volcado, la gente verde. Un día en tierra llena, tan caluroso que tenía la sensación de quedarse sin aliento antes de que su cuerpo pudiera aprovecharlo, Roland de Gilead llegó a las puertas de una aldea en las montañas de Satoya. Por entonces viajaba solo y no tardaría en desplazarse a pie. Llevaba una semana esperando toparse con un médico de caballos, pero suponía que a esas alturas ya no le serviría de nada, aun cuando en el pueblo hubiera uno. Su montura, un ruano de 2 años, estaba en las últimas. Las puertas del pueblo, aún decoradas con las flores de algún festival, estaban abiertas de par en par, pero el silencio que reinaba tras ellas no cuadraba. El pistolero no oía cascos de caballos, ni el traqueteo de carros, ni los gritos vociferantes de los vendedores en el mercado. Los únicos sonidos eran el leve zumbido de los grillos o, en cualquier caso, de algún bicho similar, pues sonaban un poco más afinados que los grillos. Una especie de peculiar golpeteo sobre madera y el tintineo distante y soñador de unas campanillas. Asimismo, las flores entretejidas en la ornamentada verja de hierro forjado llevaban mucho tiempo muertas. Entre sus piernas, Totsi emitió 2 sonoros estornudos huecos, achús, achús, y se tambaleó a un lado. Roland desmontó, en parte por deferencia al animal, en parte por deferencia a sí mismo. Ya no quería romperse una pierna si Topsy elegía ese momento para rendirse y estirar la pata. El pistolero, enfundado en vaqueros desteñidos y botas polvorientas, permaneció de pie bajo el sol inclemente, acariciando el cuello sudado del ruano, deteniéndose de vez en cuando para desenredar los nudos que se le habían formado en la crin y en una ocasión para espantar las moscas diminutas que se arremolinaban en torno a los ojos del caballo. Que pusieran sus huevos e incubaran sus gusanos allí una vez que Topsy hubiera muerto si querían, pero no antes. Así pues, Roland cuidó de su caballo lo mejor que pudo mientras oía aquellas campanas lejanas y soñadoras, y el extraño entrechocar de maderas. Al cabo de un rato dejó de acariciar a Topsy y se quedó mirando la verja abierta con aire pensativo. La cruz que coronaba la parte central era un poco inusual, pero por lo demás, la verja era un ejemplar típico, un cliché del oeste nada práctico, pero tradicional. De hecho, todos los pueblos por los que había pasado durante los últimos 10 meses tenían una espectacular a la entrada y otra menos espectacular a la salida. Se alzaba entre 2 muros de adobe rosado que se adentraban en el pedregal unos 7 metros a ambos lados del camino para acabar de repente.
La verja se cerraba a cal y canto con numerosos cerrojos, pero no había más que recorrer una corta distancia para rodear el muro de adobe y entrar en el pueblo. Más allá de la verja, Roland vio lo que en muchos sentidos parecía una calle principal corriente y moliente, con una posada, 2 bares, uno de ellos llamado el Cerdito Bullicioso, mientras que el rótulo del otro estaba demasiado desvaído para leerlo, una tienda, una herrería y una sala de asambleas. Asimismo se veía un edificio pequeño pero hermoso, coronado por un modesto campanario, con una robusta base de piedra tosca a los pies y una cruz pintada de color dorado en la puerta de doble hoja. La cruz, al igual que la de la verja, indicaba que aquel era un lugar de culto para los fieles del hombre Jesús. No se trataba de una religión común de mundo medio, pero tampoco desconocida. Lo mismo podía decirse de casi todas las religiones del mundo en aquellos tiempos, incluyendo el culto a Baal, Asmodeo y centenares de divinidades más. Por lo que respectaba a Roland, Dios de la Cruz no era más que otra religión que enseñaba que el amor y el asesinato iban de la mano y que, en última instancia, Dios siempre bebía sangre. Entretanto, allí estaba el zumbido de aquellos insectos que sonaban casi igual que los grillos, el tintineo onírico de las campanas y aquel peculiar golpeteo sobre madera, como un puño golpeando una puerta o la tapa de un ataúd. «Algo anda mal aquí», se dijo el pistolero. «Cuidado, Roland. Este lugar despide un olor rojizo». Condujo a Totsi a través de la verja adornada con flores muertas y por la calle principal. En el porche de la tienda, en donde deberían reunirse los ancianos para hablar de las cosechas, de política y de las locuras de los jóvenes, solo se veía una hilera de mecedoras desocupadas. Bajo una de ellas, como si una mano negligente y ausente desde hacía mucho tiempo la hubiera dejado caer, yacía una pipa de mazorca seca. El perchero ante el Cerdito Bullicioso estaba vacío y en las ventanas del bar no brillaba luz alguna. Una de las puertas batientes había sido arrancada y estaba apoyada contra el costado del edificio, mientras que la otra estaba entornada con las tablillas verdes desvaídas, manchadas de una sustancia granate que tal vez fuera pintura, pero probablemente era otra cosa. La fachada de la caballeriza aparecía intacta, como el rostro de una mujer estropeada que tiene acceso a los mejores cosméticos, pero el granero doble que se alzaba tras ella se había convertido en un esqueleto carbonizado. El incendio debía de haber acaecido un día lluvioso, estimó el pistolero, ya que de lo contrario el pueblo entero habría sido pasto de las llamas. Menudo espectáculo para quienes se encontraran en las inmediaciones. A su derecha, a medio camino del punto donde la calle se abría a la plaza del pueblo, se erigía la iglesia. Estaba rodeada de franjas de césped, una de las cuales la separaba de la sala de asambleas y la otra de la casita reservada para el predicador y su familia. Si es que se trataba de una de aquellas sectas de Jesús cuyos chamanes podían casarse y tener hijos, claro está, ya que algunas, a todas luces dirigidas por lunáticos, imponían el celibato al menos de cara a la galería. Las franjas de césped estaban salpicadas de flores que parecían muy secas, aunque vivas en su mayoría. Así pues, cualquiera que fuese el acontecimiento que había vaciado el pueblo, no había tenido lugar hacía mucho. Una semana, quizá, 2 a lo sumo, habida cuenta del calor. Totsi volvió a estornudar y agachó la cabeza con aire cansino. El pistolero vio por fin el origen del tintineo. Sobre la cruz que adornaba la puerta de la iglesia se veía una cuerda tendida en forma de arco largo y poco curvado. De ella pendían alrededor de 2 docenas de campanillas plateadas. Aquel día soplaba una brisa muy suave, pero suficientemente para que aquellos objetos diminutos no pararan ni un segundo, y si se levantaba un viento más fuerte, pensó Roland, lo más probable era que el tintineo de las campanillas se convirtiera en un sonido mucho menos agradable y más parecido al parloteo estridente de un grupito de comadres chismosas. «¿Hola?», llamó Roland, mirando hacia el otro lado de la calle,
donde un gran rótulo de frontal falso anunciaba el hotel Buenas Camas. «Hola, pueblo». No obtuvo otra respuesta que el tintineo de las campanas, el zumbido afinado de los insectos y aquel extraño entrechocar de maderas. Ninguna respuesta, ningún movimiento. Pero allí había gente u otra cosa. Lo estaban observando. Roland sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Siguió adelante, conduciendo a Toxia hacia el centro del pueblo, levantando una nubecilla de polvo a cada paso por la calle no asfaltada. Al cabo de 40 pasos, se detuvo ante un edificio bajo etiquetado con una sola palabra: ley. La oficina del sheriff, si es que existía algo así tan lejos de las baronías interiores, se parecía mucho a la iglesia con sus tablones de madera pintados de un marrón oscuro, más bien adustos sobre la base de piedra. A su espalda, las campanillas seguían tintineando, susurrando. Dejó el ruano en medio de la calle y subió la escalinata que conducía a la oficina de la ley. Era muy consciente de las campanillas, del sol que le abrazaba la nuca, del sudor que le resbalaba por los costados. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La abrió y de inmediato lo hizo retroceder el bofetón de calor procedente del interior. Si en todos los edificios hacía el mismo calor, se dijo, los graneros de la caballeriza pronto ya no serían las únicas estructuras quemadas. Y sin lluvia que extinguiera las llamas, y sin bomberos voluntarios a todas luces, el pueblo no tardaría en desaparecer de la faz de la tierra. Entró en la oficina procurando respirar a bocaditos el aire sofocante en lugar de inhalarlo profundamente. Al punto oyó el zumbido grave de las moscas. Había una sola celda, espaciosa y vacía, con la reja abierta. Bajo el catre había unos mugrientos zapatos de piel, uno de ellos medio descosido y ambos empapados en la misma sustancia granate que manchaba la puerta del cerdito bullicioso. Allí se habían agolpado las moscas para alimentarse de la mancha. Sobre el escritorio yacía un libro. Roland lo giró hacia él para leer la inscripción grabada en la cubierta roja. Registro de delitos y castigos en los años de nuestro señor Eluria. Por fin conocí el nombre de la población, Eluria. Era bonito, pero al mismo tiempo resultaba inquietante. Sin embargo, suponía que cualquier nombre le habría parecido inquietante, dadas las circunstancias. Se volvió para marcharse, pero en ese momento vio una puerta cerrada y asegurada con un pestillo de madera. Se acercó a ella, esperó un instante y sacó uno de los grandes revólveres que llevaba a la altura de las caderas. Aguardó un momento más con la cabeza baja. Cuthbert, su viejo amigo, siempre decía que las ruedecillas del cerebro de Roland giraban despacio, pero con infinita finura. Y por fin descorrió el pestillo. Abrió la puerta y de inmediato retrocedió un paso con el arma a punto, esperando que en cualquier momento un cadáver, el del sheriff de Eluria, acaso, se desplomara sobre él con el cuello rebanado y los ojos arrancados, víctima de un delito que requiriese un castigo. Nada. A excepción de media docena de monos manchados que a buen seguro los presos con condenas largas estaban obligados a llevar. 2 arcos, un carcat con flechas, un motor viejo y polvoriento, un rifle que sin duda llevaba 100 años sin dispararse y una fregona. Pero para el pistolero todo aquello equivalía a nada, no era más que un pequeño almacén. Volvió junto al escritorio, abrió el registro y lo hojeó. Incluso las páginas estaban calientes, como si el libro estuviera asado, lo que, en cierto sentido, no dejaba de ser verdad. Si la calle principal hubiera sido distinta, tal vez habría esperado ver más delitos contra la religión inscritos en el libro, pero no le sorprendió no encontrar ni uno, ya que si la iglesia del hombre Jesús había coexistido con un par de bares, los responsables de la iglesia debían de ser tipos bastante razonables.
Lo que encontró fueron los típicos delitos menores y algunos no tan menores, como un asesinato, un robo de caballos y un caso de molestias a una dama, que traducido debía de significar violación. El asesino había sido trasladado a un lugar llamado Lexingworth para morir ahorcado. Roland nunca había oído hablar de ese sitio. Hacia el final había una nota que decía: gente verde expulsada. Roland no la entendió. La entrada más reciente rezaba: 12 Fe 99, Chas Freeborn, juicio contra un ladrón de ganado. A Roland no le resultaba familiar la anotación 12 Fe 99, pero puesto que no era febrero, suponía que Fe podía referirse a la tierra entera. En cualquier caso, la tinta parecía igual de fresca que la sangre del camastro, y el pistolero estaba bastante seguro de que Chas Freeborn, ladrón de ganado, había estirado la pata. Salió de nuevo a la calle ardiente y el aterciopelado tintineo de las campanillas. Totsi le lanzó una mirada inexpresiva y bajó de nuevo la cabeza, como si en el polvo de la calle principal hubiera algo digno de comerse, como si alguna vez pudiera volver a tener ganas de pastar, para el caso. El pistolero cogió las riendas, las golpeó contra sus vaqueros descoloridos para quitarles el polvo y continuó calle arriba. El entrechocar de madera se hacía más audible a cada paso. No había enfundado el arma al salir del edificio de la ley, ni tenía intención de hacerlo ahora. Y al acercarse a la plaza del pueblo, que debía de albergar al mercado de Eluria en circunstancias más normales, Roland vio por fin algo de movimiento. En el extremo más alejado de la plaza había un abrevadero fabricado, a juzgar por su aspecto, con palo hacha, lo que por aquellos parajes algunos llamaban secoya, que en tiempos mejores recibía agua de una oxidada tubería de acero que ahora sobresalía seca en el extremo sur del abrevadero. Sobre un costado de aquel oasis municipal pendía una pierna enfundada en pantalones de color gris desteñido que acababa en una bota de vaquero muy mordisqueada. El responsable del estado de aquella bota era un perro, unos 2 tonos más oscuro que el pantalón de pana. Roland suponía que, en otras circunstancias, el chucho se habría hecho mucho antes con la bota en cuestión, pero tal vez el pie y la pantorrilla que cubría se habían hinchado. En cualquier caso, el perro había optado por morder la bota hasta sacársela e iba por buen camino. Agarraba la bota y la sacudía en todas las direcciones. De vez en cuando, el tacón de la bota chocaba con el costado de madera del abrevadero y producía un sonido hueco. El pistolero no había sido tan desencaminado al imaginar la tapa de un ataúd. ¿Por qué no retrocede unos pasos, salta al abrevadero y se lo come?, se preguntó Roland. No sale agua de la tubería, así que no puede tener miedo de ahogarse. Totsi emitió otro de sus estornudos huecos y cansados, y cuando el perro se volvió al oírlo, Roland comprendió por qué había optado por el camino más difícil. En una de sus patas delanteras se veía una fractura mal curada. Debía de costarle caminar, por no hablar de dar saltos. Sobre el pecho tenía una zona de pelaje blanco muy sucio, del que surgía pelo negro más o menos en forma de cruz. Tal vez un perro de Jesús en busca de un poco de comunión vespertina. Sin embargo, ni el gruñido que brotó de su pecho, ni el movimiento de sus ojos lagañosos tenían nada de religioso. El perro levantó el labio superior en una mueca temblorosa, dejando al descubierto una dentadura pasable. «Márchate mientras puedas», le aconsejó Roland. El perro retrocedió hasta dar con los cuartos traseros contra la bota mordisqueada. Miraba al hombre que se acercaba con expresión atemorizada, pero a todas luces tenía intención de plantarle cara. El revólver que Roland sostenía en la mano carecía de importancia para él, lo que no sorprendió al pistolero, ya que suponía que el perro nunca había visto uno y creería que no era más que algún tipo de palo que solo podía arrojarse una vez. «Vete de una vez», insistió Roland, pero el perro no se movió. Debería haberle pegado un tiro, ya que no se hacía ningún favor a sí mismo y, además, un perro que le había tomado gusto a la carne humana tampoco podía hacerle ningún favor a nadie más. Pero algo en él se resistía.
Matar al único ser vivo que quedaba en el pueblo, aparte de los insectos cantores, parecía una invitación a la mala suerte. Disparó una bala al polvo cerca de la pata delantera sana del perro, armando un estruendo ensordecedor en el calor. Acalló por un instante a los insectos. Por lo visto, el perro podía correr, si bien a un paso arrítmico que afligió los ojos de Roland, y también su corazón, hasta cierto punto. Se detuvo en la otra punta de la plaza, junto a un carro volcado. Parecía haber más sangre seca en el costado del vehículo. Miró atrás y emitió un aullido desolado que le erizó aún más los pelos de la nuca. Luego dio media vuelta, rodeó el carro volcado y se alejó cojeando por un callejón abierto entre dos de los establos. Por ahí debía de irse a la verja trasera de Eluria, supuso Roland. Tirando aún de su caballo moribundo, el pistolero cruzó la plaza hasta el abrevadero y miró en el interior. El propietario de la bota mordisqueada no era un hombre, sino un muchacho que había empezado a desarrollarse y que, a juzgar por su aspecto, prescindiendo de la tumefacción ocasionada tras permanecer durante mucho tiempo indefinido inmerso en 25 centímetros de agua bajo el sol estival, se habría desarrollado mucho. Los ojos del chico, reducidos ahora a globos lechosos, miraban sin ver al pistolero como ojos de estatua. Su cabello era blanco como el de un anciano, pero eso se debía al agua. Sin duda había sido rubio en vida. Llevaba atuendo de vaquero, si bien no contaría más de 15 o 16 años. Alrededor del cuello, reluciendo opaco en un agua que poco a poco el sol transformaba en estofado de pellejo, lucía un medallón de oro. Roland introdujo la mano en el agua, pero no porque le apeteciera, sino porque se sentía obligado. Rodeó el medallón con los dedos y tiró de él. La cadena se rompió y lo sacó chorreante del agua. Esperaba ver un sigul de hombre Jesús, lo que se denominaba crucifijo o cruz, pero de la cadena pendía un pequeño rectángulo que parecía de oro puro y en el que habían unas palabras grabadas. James, amado por su familia, amado por Dios. Roland, a quien las náuseas casi habían impedido meter la mano en el agua contaminada, de más joven se habría visto del todo incapaz de hacerlo, se alegró de haber superado esa barrera. Tal vez jamás encontrara ninguno de los que habían amado a aquel muchacho, pero sabía lo bastante del K para creer que podía suceder. En cualquier caso, era lo correcto, al igual que lo era procurarle un entierro digno, siempre y cuando lograra sacar el cadáver del abrevadero sin que se le deshiciera entre las manos. Mientras consideraba la cuestión, sopesando el deber que consideraba ineludible y su creciente deseo de marcharse del pueblo, Totsi cayó muerto por fin. El ruano se desplomó con un crujido y un último resoplido al chocar contra el suelo. Roland se volvió y vio a 8 personas que se dirigían hacia él en arco, como batidores que intentaran levantar aves u otras presas pequeñas. Todos tenían la piel verdosa y cerúlea, una piel que sin duda relucía en la oscuridad, como la de los fantasmas. Resultaba difícil determinar su sexo y, en cualquier caso, ¿qué les importaba a ellos o a cualquier otra persona? Eran mutantes lentos, que caminaban con la encorvada parsimonia de cadáveres reanimados por obra y gracia de una magia arcana. El polvo amortiguaba sus pisadas. Una vez desaparecido el perro, bien podrían haberse acercado lo bastante para atacar si Toxi no hubiera hecho a Roland el favor de morirse en el momento más oportuno. No llevaban armas de fuego que Roland viera, pero sí garrotes caseros a base de patas de sillas y mesas, en su mayoría, aunque también distinguió uno que parecía más elaborado, pues de él salían varios clavos oxidados, y sospechó que habría pertenecido a algún gorila de bar, tal vez el del cerdito bullicioso. Roland levantó la pistola y apuntó al tipo del centro. Ya oía sus pisadas amortiguadas y resoplidos flemáticos, como si todos ellos estuvieran acatarrados. Habrán salido de las minas, pensó. Hay minas de radio por aquí. Eso explicaría el color de su piel. Me sorprende que el sol no los mate. Mientras los observaba, el tipo, aunque Roland no sabía a ciencia cierta si era varón del extremo, una criatura con un rostro que parecía cera derretida,
murió, o en todo caso, se desplomó. Cayó de rodillas con un grito grave y estrangulado, al tiempo que intentaba asir la mano de la cosa que caminaba junto a él, un ser con cabeza calva y llena de protuberancias, así como llagas rojas y purulentas en el cuello. El calvo no prestó atención alguna a su compañero, sino que mantuvo los ojos opacos clavados en Roland mientras seguía avanzando con paso inseguro junto a sus camaradas. ¡Quietos!, ordenó Roland. Háganme caso si pretenden ver ponerse el sol. Hagan lo que les digo. Se dirigía sobre todo a la criatura del centro, que llevaba unos viejísimos tirantes rojos sobre la camisa andrajosa y se tocaba con un bombín muy sucio. Era tuerto, y su ojo sano miraba al pistolero con avidez tan espeluznante como inconfundible. El que caminaba junto a Bombín, Roland creía que podía tratarse de una mujer, pues bajo el chaleco que llevaba se adivinaban vestigios de pechos. Arrojó la pata de la silla con la que se había armado. La lanzó con técnica impecable, pero al proyectil le faltaron 10 metros de trayectoria. Roland apretó de nuevo el gatillo de su revólver. En esta ocasión, la tierra desplazada por la bala fue a parar sobre los restos andrajosos del zapato de Bombín. La gente verde no echó a correr como había hecho el perro, aunque sí se detuvieron y siguieron mirándolo con aquellos ojos opacos y ávidos. ¿Habían acabado los habitantes desaparecidos de Luria en los estómagos de aquellas criaturas? Roland no podía creerlo, aunque sabía bien que los seres de esa calaña no se arredraban ante aberraciones tales como el canibalismo. Y quizá no se trataba de canibalismo a fin de cuentas, porque ¿cómo podían considerarse humanas aquellas cosas que hubieran sido lo que hubieran sido en el pasado? Eran demasiado lentos, demasiado estúpidos. Si se hubieran atrevido a volver al pueblo después de que el sheriff los expulsara, los habrían quemado o lapidado. Sin pensar en lo que hacía, deseoso tan solo de tener la otra mano libre para desenfundar el segundo revólver si los espectros no atendían a razones, Roland se guardó el medallón que había arrancado del cuello del muchacho muerto en el bolsillo de los vaqueros, empujando tras él la fina cadena rota. Las criaturas lo miraban de hito en hito, sus sombras extrañamente retorcidas tras ellos. ¿Y ahora qué? ¿Debía decirles que se fueran por donde habían venido? Roland no sabía si obedecerían, y en cualquier caso había decidido que preferiría tenerlos donde pudiera verlos. Y al menos quedaba resuelta la cuestión de si debía quedarse para enterrar al muchacho llamado James. El dilema había desaparecido. «No se muevan», murmuró al tiempo que iniciaba la retirada. «Al primero que se mueva». Antes de que pudiera terminar la amenaza, uno de ellos, un troll de pecho ancho, con boca carnosa de sapo y lo que parecían agallas a los lados del cuello, carunculado, se abalanzó hacia él parloteando con voz estridente y curiosamente blanda. Quizá era una especie de carcajada. En la mano blandía un objeto que tenía aspecto de pata de piano. Roland disparó. El pecho del señor sapo se hundió como un tejado mal construido. Retrocedió varios pasos corriendo en un intento de mantener el equilibrio, agarrándose el pecho con la mano libre. Los pies calzados con sucias babuchas de terciopelo rojo, con las punteras curvadas hacia arriba, se le enredaron, haciéndole caer. Al chocar contra el suelo, emitió una suerte de gorgoteo solitario y perdido. Soltó el arma, se volvió, intentó levantarse y se desplomó de nuevo en el polvo. El sol despiadado le quemaba los ojos abiertos, y Roland observó que su piel, que estaba perdiendo a toda velocidad el matiz verdoso, empezaba a exhalar nubecillas de vapor. También oyó una especie de siseo, como el que produciría un escupitajo sobre el quemador de la cocina. Acabo de ahorrarme unas cuantas explicaciones, pensó Roland, antes de pasear la mirada entre las criaturas restantes. Muy bien. Él ha sido el primero en moverse. ¿Quién será el próximo? Ninguno de ellos, por lo visto. Las criaturas permanecieron inmóviles, observándolo, sin acercarse a él ni batirse en retirada. Roland pensó, como había pensado acerca del perro cojo, que debería matarlos antes de que se movieran, desenfundar el segundo revólver y abatirlos a todos.
No le llevaría más de unos segundos y sería un juego de niños para sus hábiles manos, aun cuando algunos de ellos intentaran huir. Pero no podía hacerlo, no podía matarlos a sangre fría. No era esa clase de asesino, al menos todavía no. Muy despacio empezó a retroceder, rodeando primero el abrevadero a fin de interponerlo entre él y las criaturas. Cuando Bombín avanzó un paso, Roland no dio a los demás ocasión de que lo imitaran, sino que efectuó un disparo al suelo a escasos centímetros del pie de Bombín. «Es mi último aviso», advirtió sin levantar la voz. No sabía si lo entendían, ni le importaba, aunque suponía que captaban el tono amenazador que empleaba. «La próxima bala irá a parar al corazón de alguien. Lo que vamos a hacer es que yo me iré y ustedes se quedarán aquí. Es su única oportunidad. Si me siguen morirán todos. Hace demasiado calor para jueguecitos y he perdido la...» ¡Buh! Gritó una voz ronca y húmeda a su espalda con inconfundible avidez. Roland vio una sombra que surgía de la sombra del carro volcado, al que casi había llegado, y tuvo el tiempo justo para entender que otro de los seres verdes se había escondido bajo él. Cuando empezó a volverse, un garrote chocó contra su hombro, entumeciéndole el brazo derecho hasta la muñeca. No soltó el arma y disparó una vez, pero la bala fue a incrustarse en una de las ruedas del carro, destrozando un radio de madera y haciendo girar el cubo con un chirrido estridente. Tras él oyó que las criaturas verdes de la calle proferían exclamaciones roncas e inarticuladas, al tiempo que echaban a correr hacia él. El ser que se había ocultado bajo el carro volcado era un monstruo de 2 cabezas, una de ellas con el rostro flácido de un cadáver, mientras que el otro, aunque igual de verde, era más vivaz. Su ancha boca se abrió en una sonrisa jovial cuando alzó el garrote para atacar de nuevo. Roland desenfundó el otro revólver con la mano izquierda, la que no había quedado entumecida por el golpe. Le dio tiempo de acertar un tiro en la sonrisa del emboscado, que cayó hacia atrás en medio de una lluvia de sangre y dientes mientras el garrote se le escurría de los dedos inertes. Al instante, los demás se abalanzaron sobre él para golpearlo con saña. El pistolero pudo esquivar los primeros golpes y por un instante creyó que sería capaz de parapatriarse tras el carro volcado y ponerse a disparar. Sin duda podría hacerlo. Sin duda su búsqueda de la Torre Oscura no estaba destinada a acabar en la calle abrasada por el sol de una aldea del oeste llamada Eluria, a manos de media docena de mutantes parsimoniosos de piel verde. K no podía ser tan cruel. Pero Bombín le asestó un salvaje golpe lateral y Roland chocó contra la rueda trasera del carro, que seguía girando lentamente. Al caer sobre manos y rodillas, todavía intentando levantarse, darse la vuelta y esquivar los golpes que ahora llovían sobre él, comprobó que eran muchos más de media docena. Por la calle que daba a la plaza del pueblo llegaban al menos 30 hombres y mujeres verdes. No era un clan, sino una tribu entera, y a plena luz del día. Según su experiencia, los mutantes lentos eran seres que amaban la oscuridad, como si fueran hongos con cerebro, y nunca se había topado con un grupo que se comportara como aquel. La criatura del vestido rojo era hembra. Sus pechos desnudos y oscilantes bajo el sucio chaleco color rojo fueron lo último que vio con claridad mientras se arremolinaban a su alrededor y sobre él sin dejar de golpearlo con los garrotes improvisados. El de los clavos se le clavó en la parte inferior de la pantorrilla derecha, hundiéndole los malditos dientes oxidados en la carne. De nuevo intentó levantar uno de los grandes revólveres. Empezaba a nublársele la vista, pero eso no ayudaría a los mutantes si conseguía empezar a disparar. Siempre había sido el más hábil de todos ellos, y Jamie DeCurry había llegado a declarar que Roland era capaz de disparar con los ojos vendados porque tenía ojos en los dedos. Pero uno de los seres se lo arrebató de un puntapié y lo hizo caer en el polvo. Si bien aún sentía la empuñadura lisa del sándalo del otro revólver, creyó que también se lo habían quitado. Percibía su olor, el hedor penetrante y nauseabundo de la carne podrida. O quizá eran sus manos, que levantó en un débil e inútil intento de protegerse la cabeza. Sus manos, que habían estado sumergidas en el agua contaminada del abrevadero, donde flotaban fragmentos de la piel del muchacho muerto. Los garrotes seguían atacando,
golpeándolo en todas las partes del cuerpo, como si la gente verde no solo pretendiera matarlo de una paliza, sino también ablandarlo en el proceso. Y mientras se deslizaba en la oscuridad de lo que creía firmemente que sería su muerte, oyó el canto de los insectos, los ladridos del perro al que había perdonado la vida y el tintineo de las campanillas colgadas de la puerta de la iglesia. Aquellos sonidos se fundieron en una música extrañamente dulce que también acabó por desvanecerse, dando paso a las tinieblas absolutas. 2. Ascensión. Suspendido. Belleza blanca. Otros 2. El medallón. El regreso del pistolero al mundo no fue como volver en sí tras un golpe, algo que le había sucedido varias veces en el pasado, ni tampoco como despertar de un sueño, sino más bien como ascender. Estoy muerto, pensó en un momento dado del proceso, tras recobrar al menos en parte la capacidad de pensar. Estoy muerto y he resucitado a lo que quiera que sea la vida después de la muerte. Eso debe de ser. Las voces que oigo cantar son las voces de almas muertas. La negrura total dio paso al gris oscuro de los nubarrones de lluvia, luego al gris más claro de la niebla y por fin a la claridad uniforme de la bruma momentos antes de que el sol la disuelva. Y en medio de aquellos cambios, la sensación de ascender, como si estuviera atrapado en una suave y al mismo tiempo poderosa corriente ascendente. Cuando la sensación de ascender empezó a remitir y la claridad tras sus párpados cerrados se intensificó, Roland comenzó por fin a convencerse de que estaba vivo. Fue aquel canto lo que lo persuadió. No eran almas muertas ni las huestes celestiales de ángeles que a veces describían los predicadores del hombre Jesús, sino otra vez aquellos insectos que parecían grillos, pero de voz más dulce y afinada, los insectos que había oído en el Uria. Con esa idea abrió los ojos. De inmediato dudó de su convicción de que seguía vivo, porque se encontró suspendido en un mundo de belleza blanca. De hecho, su primer pensamiento confuso fue que estaba en el cielo, flotando en el interior de una nube algodonosa. Flotaba envuelto en el canto aflautado de los insectos, y ahora también oía el tintineo de las campanillas. Intentó volver la cabeza, y todo su cuerpo osciló atrapado en una suerte de arnés que crujió con el movimiento. El suave canto de los insectos, como grillos en la hierba al final del día en Gilead, titubeó y cambió de ritmo. En el mismo instante, un intenso dolor subió como un árbol por la espalda de Roland. No sabía a qué correspondían las ramas, pero el tronco era sin lugar a dudas su columna vertebral. Un dolor mucho más perverso le atenazó una de las piernas, aunque en su aturdimiento, Roland no sabía cuál. Ahí es donde se me clavó el garrote de los clavos, se dijo, y más dolor en la cabeza. Tenía la sensación de que su cráneo era una cáscara de huevo rota. Gritó y apenas pudo creer que el graznido ronco que oyó había brotado de su garganta. Le pareció oír a lo lejos los ladridos del perro cojo, pero a buen seguro eran imaginaciones suyas. Estaré agonizando. He despertado por última vez antes de morir. Una mano le acarició la frente. La sentía, pero sin verla. Unos dedos que se deslizaban sobre su piel, deteniéndose aquí y allá, para masajear una protuberancia o una arruga. Delicioso, como un trago de agua fresca en un día caluroso. Empezó a cerrar los ojos, pero de repente lo asaltó una idea espeluznante. ¿Y si las manos eran verdes y su dueña llevaba un andrajoso chaleco rojo sobre las tetas flácidas? ¿Y si fuera así, qué podrías hacer al respecto? ¡Shh, hombre!, susurró una voz de mujer joven, o tal vez de niña. En cualquier caso, la primera persona en que pensó Roland fue Susan, la muchacha de Mejís, la que le hablaba con tanta formalidad. ¿Dónde? Shh, no te muevas, es demasiado pronto. El dolor de espalda empezaba a remitir, pero la imagen del dolor en forma de árbol permaneció, porque también su piel parecía agitarse como las hojas de un árbol en una brisa suave. ¿Cómo era posible?
Desterró de su mente aquella pregunta y todas las demás para concentrarse en la mano pequeña y fresca que le acariciaba la frente. Tranquilo, hombre hermoso. El amor de Dios te protege, pero tu cuerpo está lastimado. Yace tranquilo y sana. El perro había dejado de ladrar, si es que había llegado a ladrar en algún momento, y Roland fue consciente otra vez del leve crujido. Le recordaba a riendas de caballo, o algo, sogas, en lo que no quería pensar. Le parecía sentir cierta presión bajo los muslos, las nalgas y quizá, sí, los hombros. Suponía que podía estar enganchado en una especie de eslinga. Le parecía recordar que en cierta ocasión, de pequeño, había visto a un tipo suspendido de aquella forma en la habitación del médico de caballos tras el gran salón, un mozo de cuadra que se había quemado con queroseno de tal forma que no pudieron tenderlo en una cama. El hombre acabó muriendo, pero demasiado despacio. Durante 2 noches, sus chillidos habían llenado el dulce aire estival de Gathering Fields. ¿Estoy quemado? Entonces, reducido a una tea con piernas y suspendido en una eslinga. Las manos le masajearon el centro de la frente para alisar el entrecejo fruncido. Era como si la voz que acompañaba a la mano le hubiera leído el pensamiento, como si lo hubiera captado con las yemas de aquellos dedos inteligentes y tranquilizadores. «Te pondrás bien si es la voluntad de Dios, señor», sentenció la voz que acompañaba las manos. «Pero el tiempo pertenece a Dios, no a ti». No, habría objetado de haber sido capaz. El tiempo pertenece a la torre. Y entonces volvió a descender con la misma suavidad con que había descendido, apartándose de la mano y el zumbido onírico de los insectos y el tintineo de las campanillas. En un momento dado le pareció oír la voz de la joven, aunque no estaba seguro, pues se había transformado en un grito de furia, temor o ambas cosas. «¡No!», vociferó. «No puedes quitárselo y lo sabes. Métete en tus asuntos y deja de hablar de ello ahora mismo». Cuando recobró la conciencia por segunda vez, se sentía físicamente tan débil como antes, pero con la mente algo más despejada. Lo que vio al abrir los ojos no fue el interior de una nube, pero al principio volvieron a acudir a su mente las mismas palabras: belleza blanca. En ciertos aspectos era el lugar más hermoso en el que Roland había estado en su vida, en parte porque aún tenía una vida, por supuesto, pero sobre todo porque era fantástico y sereno en extremo. Se encontraba en una estancia inmensa, muy alta y larga. Cuando por fin logró volver la cabeza, eso sí, con cautela, con infinita cautela, a fin de hacerse una idea de sus dimensiones, calculó que debía de medir al menos 200 metros de longitud. Era estrecha, pero su altura le confería una sensación de espaciosidad sin límites. No tenía paredes ni techos en el sentido que Roland concebía, aunque sí era un poco como estar en una tienda enorme. Sobre él, el sol se estrellaba y difuminaba su luz contra abombados paneles de seda, y los transformaba en las guirnaldas brillantes que en un principio había tomado por nubes. Bajo aquel dosel de seda, la habitación aparecía envuelta en una luz gris crepuscular. Las paredes, también de seda, ondulaban como velas en la brisa. De cada panel de la pared pendía un cordel curvado con una campanilla. Las campanillas se apoyaban contra la tela y tintineaban suave y agradablemente al unísono, como carillones, cada vez que las paredes ondeaban. La alargada estancia estaba dividida por un pasillo central flanqueado por 2 hileras de camas, todas ellas preparadas con sábanas blancas inmaculadas e impecables, almohadas también blancas. Debía de haber unos 40 al otro lado del pasillo, todas ellas desocupadas, y otras 40 en el lado de Roland. Había otras 2 camas ocupadas allí, una de ellas junto a él, a su derecha. Aquel tipo, ese chico el del abrevadero. La idea le puso la carne de gallina en los brazos y le provocó un sobresalto desagradable, supersticioso. Observó con mayor detenimiento al muchacho. No puede ser. Es que estás aturdido. No puede ser. Sin embargo, no lograba desechar la idea.
Desde luego parecía ser el muchacho del abrevadero y seguramente estaba enfermo. ¿Por qué si no habría ido a parar a un lugar como ese? Pero no muerto, ni de lejos. Roland comprobó que su pecho subía y bajaba y que sus dedos suspendidos sobre el canto de la cama se agitaban de vez en cuando. No pudiste fijarte lo suficiente para estar seguro, y después de algunos días en aquel abrevadero ni su madre habría podido identificarlo con certeza. Pero Roland, que había tenido madre, sabía que eso no era verdad. También sabía que había visto el medallón de oro alrededor del cuello del muchacho, justo antes de que lo atacaran las criaturas verdes. Lo había arrancado del cadáver y se lo había guardado en el bolsillo. Y ahora alguien, con toda probabilidad los propietarios de aquel lugar, los que como por arte de magia habían devuelto al muchacho llamado James a su interrumpida vida, se lo habían quitado a Roland para volverlo a colgar del cuello del chico. ¿Lo habría hecho la joven de la mano fresquísima? ¿Creía entonces que Roland era un demonio necrófago capaz de robar a los muertos? No le hacía gracia la idea. De hecho, lo incomodaba más que el pensamiento de que el cuerpo hinchado del joven vaquero había recuperado de algún modo su tamaño normal y la vida. En el mismo lado del pasillo, unas 12 camas desocupadas más allá del joven y de Roland Deschain, el pistolero vio al tercer ingresado en aquella estrafalaria enfermería. El hombre aparentaba al menos 4 veces la edad del muchacho y 2 veces la del pistolero. Lucía una barba muy larga, más gris que negra, que le caía hasta el pecho en 2 mechones desgreñados. El rostro del que partía estaba curtido por el sol, muy arrugado y con bolsas bajo los ojos. Le surcaba la mejilla izquierda y el puente de la nariz una marca oscura y gruesa, que a Roland le pareció una cicatriz. El hombre barbudo estaba dormido o inconsciente, pues Roland lo oía roncar, y suspendido 1 metro por encima de la cama mediante un complejo sistema de correas blancas que relucían en la semipenumbra. Las correas se entrecruzaban formando varios ochos por todo el cuerpo del hombre. Parecía un insecto atrapado en una telaraña extraña. Llevaba un camisón vaporoso. Una de las correas le pasaba por debajo de las nalgas y le elevaba la entrepierna de un modo que parecía ofrecer sus partes al aire grisáceo y soñador. Más abajo, Roland veía las sombras oscuras de sus piernas retorcidas como viejísimos árboles muertos. Roland no quería ni pensar por cuántos sitios debían de estar rotas para tener aquel aspecto. Pese a ello, daban la impresión de que se morían. Pero, ¿cómo podía ser si el hombre de la barba estaba inconsciente? ¿Era una ilusión óptica tal vez? ¿O el efecto de las sombras? Quizá el vaporoso camisón que llevaba se agitaba con la brisa o... Roland apartó la vista para fijarse en los abombados paneles de seda, intentando al mismo tiempo tranquilizar los violentos latidos de su corazón. Lo que había visto no se debía al viento, a las sombras ni a nada parecido. Las piernas del hombre se movían sin moverse, al igual que Roland había sentido que su propia espalda se movía sin moverse. No sabía qué podía causar semejante fenómeno, y no quería saberlo, al menos de momento. «No estoy preparado», susurró. Tenía los labios resecos. Cerró de nuevo los ojos para intentar dormir, para no pensar en lo que las piernas retorcidas del hombre indicaban respecto a su propio estado, pero más te vale estar preparado. Era la voz que siempre parecía acudir a su mente cuando intentaba bajar la guardia, eludir una obligación o tomar el camino fácil para sortear un obstáculo. La voz de Cord, su antiguo profesor, el hombre cuya vara todos habían temido de pequeños, aunque no habían temido su vara tanto como sus palabras, sus burlas cuando se mostraban débiles, su desprecio cuando se quejaban o protestaban gimoteando en contra de su destino. ¿Eres un pistolero, Roland? Si lo eres, más te vale estar preparado. Roland volvió a abrir los ojos y giró de nuevo la cabeza hacia la izquierda, sintiendo que algo se movía sobre su pecho. Muy despacio, levantó la mano derecha para liberarla del cabestrillo que la sujetaba. El dolor que le atenazaba la espalda se movió con una suerte de murmullo. Pareció inmóvil hasta considerar que el dolor no iba a empeorar, al menos si tenía cuidado, y se llevó la mano derecha al pecho. Estaba cubierto por un tejido muy fino. Algodón.
Bajó el mentón hasta el esternón y comprobó que llevaba un camisón como el que envolvía el cuerpo del hombre barbudo. Introdujo la mano bajo el cuello del camisón y tocó una cadena muy delgada. Un poco más abajo sus dedos toparon con un objeto metálico rectangular. Creía saber de qué se trataba, pero tenía que cerciorarse. Lo sacó, moviéndose aún con gran cautela e intentando no utilizar ningún músculo de la espalda. Era un medallón de oro. Desafiando el dolor, lo levantó hasta que pudo leer la inscripción grabada en él. James, amado por su familia, amado por Dios. Volvió a deslizarlo bajo el camisón y se volvió de nuevo hacia el muchacho dormido en la cama contigua, no suspendido sobre ella. La sábana solo lo cubría hasta la caja torácica y el medallón yacía sobre la pechera pristina de su camisón blanco, el mismo medallón que llevaba Roland, salvo que le pareció que por fin lo entendía, y entender constituía un alivio. Miró de nuevo al hombre barbudo y vio algo muy extraño. La cicatriz gruesa y oscura que surcaba la mejilla y la nariz del hombre había desaparecido, y en su lugar se apreciaba la marca rosada de una herida a medio curar, un corte tal vez. Imaginaciones mías. No, pistolero, insistió la voz de Cord. Los hombres como tú no están hechos para imaginar cosas, como bien sabes. El movimiento lo había agotado, o quizá el esfuerzo de pensar. La combinación del canto de los insectos y el tintineo de las campanillas era como una nana a la que resultaba imposible resistirse. Una vez más cerró los ojos y se durmió. 3. 5 hermanas. Jenna, los médicos de Eluria, el medallón, una promesa de silencio. Cuando despertó, creyó por un instante que seguía dormido y estaba soñando, o mejor dicho, sufriendo una pesadilla. Una vez, en la época en que conoció y se enamoró de Susan Delgado, se topó con una bruja llamada Rhea, la primera bruja verdadera del mundo medio a la que conocía. Fue ella quien provocó la muerte de Susan, si bien Roland también había hecho su parte. Al abrir los ojos y ver a Rhea no una, sino 5 veces, pensó: esto es lo que pasa por recordar los viejos tiempos. Al invocar a Susan he invocado también a Rhea de los Coos, a Rhea y sus hermanas. Las 5 iban envueltas en vaporosos hábitos tan blancos como las paredes y los paneles del techo. Sus rostros de viejas brujas aparecían enmarcados en griñones igual de blancos, y su tez destacaba, gris y agrietada, como la tierra en medio de la sequía sobre aquel fondo inmaculado. Colgadas como filacterias de las bandas de seda que le sujetaban el cabello, si es que tenían cabello, llevaban hileras de campanillas que tintineaban cada vez que hablaban o se movían. Sobre las pecheras niveas de los hábitos había una rosa roja bordada, el sigil de la Torre Oscura. Al verlas, Roland pensó: no estoy soñando, estas brujas son reales. ¡Está despertando!, exclamó una de ellas con voz sobrecogedoramente coqueta. ¡Oh, oh, oh! Revoloteaban a su alrededor como pájaros. La del centro dio un paso adelante, y cuando lo hizo, los rostros de todas relucieron como las paredes sedosas de la enfermería. Comprobó que no eran viejas a fin de cuentas, de mediana edad tal vez, pero no viejas. Sí que son viejas, pero han cambiado. La que tomó el mando era más alta que las demás y tenía una frente ancha y algo abombada. Se inclinó hacia Roland entre el tintineo de las campanillas que rodeaban su rostro. El sonido le provocó náuseas y lo hizo sentir más débil que un momento antes. Sus ojos avellanados lo miraban con expresión intensa. Ávida, acaso. Le rozó la mejilla, que al instante empezó a entumecerse. Bajó la mirada y frunció el rostro con una mueca que podía interpretarse como de inquietud. Despierta, hombre hermoso, despierta. Todo va bien. ¿Quiénes son? ¿Dónde estoy? Somos las hermanitas de Eluria, explicó ella. Yo soy la hermana Mary, ella es la hermana Lois, estas son las hermanas Miquela y la hermana Coquina. Y la hermana Tanra,
Se presentó la última. Una encantadora doncella de 21 primaveras, añadió con una risita ahogada. Por un instante, su rostro relució y se tornó de nuevo viejo como el mundo, con la nariz ganchuda y la piel grisácea. Roland pensó de nuevo en Rhea. Las hermanitas se acercaron más a él, rodeando el complicado arnés donde estaba suspendido, y cuando Roland intentó apartarse, el dolor volvió a adueñarse de su espalda y su pierna lastimada en una oleada gigantesca. Emitió un gruñido y las correas crujieron. «Oh, duele, le duele. ¿Cómo le duele?» Se acercaron aún más, como si su dolor les fascinara. Roland ya podía olerlas, un olor seco y terroso. La hermana Michaela alargó la mano. «Fuera, déjalo en paz. ¿Cuántas veces tengo que repetírselos?» Las hermanitas retrocedieron con un sobresalto al oír aquella voz. La hermana Mary parecía especialmente molesta, pero se apartó, no sin antes lanzar una última mirada furiosa. Roland estaba seguro de ello, al medallón que llevaba sobre el pecho. Lo había ocultado bajo el camisón antes de dormirse, pero ahora estaba al descubierto. Apareció una sexta hermana, que se abrió paso a empellones entre Mary y Tanra. Ella sí aparentaba 21 primaveras. Era de mejillas sonrosadas, tez incolume y ojos oscuros. El hábito blanco flotaba a su alrededor como un sueño, y la rosa roja bordada sobre su pecho resaltaba como una maldición. «¡Márchense! ¡Déjenlo!» «Oh, vaya, vaya», gritó la hermana Lois entre risueña y enojada. «Aquí viene Jenna, la pequeña. ¿Se habrá enamorado de él?» «Sí», asintió Tanra con una carcajada. «El corazón de la pequeña le pertenece». «Oh, sí», convino la hermana Coquina. Mary se vino hacia la recién llegada con los labios fruncidos en una fina línea. «Nadie te ha dado vela en este entierro, niña insolente», espetó. «Eso lo dirás tú», replicó la hermana Jenna. Parecía haber recobrado la compostura, aunque un rizo de cabello negro se le había escapado del griñón y le invadía la frente como una coma. «Y ahora márchense, no está de humor para sus bromas y risas». «No nos des órdenes», advirtió la hermana Mary. «Pues nunca bromeamos, como bien sabes, hermana Jenna». La expresión de la muchacha se suavizó un ápice y Roland comprendió que estaba asustada, lo que le hizo temer por ella y también por él mismo. «Márchense», insistió Jenna. «No es el momento apropiado. ¿No tienen otras a quien atender?» La hermana Mary calló como si considerara la pregunta mientras las demás la observaban. Por fin asintió y dedicó una sonrisa a Roland. Una vez más, su rostro relució como si lo viera a través de la bruma en un día caluroso. «Ten paciencia, hombre hermoso», pidió a Roland. «Ten un poco de paciencia con nosotras y te curaremos». «¿Acaso tengo elección?», pensó Roland. Las demás emitieron carcajadas que más bien parecían gorjeos de pájaros perdidos en la penumbra grisácea, y la hermana Michaela le lanzó un beso. «Vamos, señoras», ordenó la hermana Mary. «Dejaremos a Jenna con él por deferencia a su madre, a quien todas queríamos». Dicho aquello, condujo a sus hermanas fuera de la estancia. 5 aves blancas volando por el pasillo central, con las faldas balanceándose de un lado a otro. «Gracias», musitó Roland, al tiempo que alzaba la mirada hacia la propietaria de la mano tan fresca, pues sabía que era ella quien lo había cuidado. La joven le acarició los dedos como si pretendiera confirmárselo. «No quieren hacerte daño», afirmó, pero Roland supo al instante que no se lo creía, ni él tampoco. Estaba metido en un apuro, pero que muy grave. «¿Qué es este lugar?». «¿Nuestro hogar?», repuso ella con sencillez. «El hogar de las hermanitas de Eluria. Nuestro convento, si se quiere». «Esto no es un convento», denegó Roland, recorriendo con la mirada las camas desocupadas. «Es una enfermería, ¿verdad?». «Un hospital», puntualizó ella sin dejar de acariciarle los dedos.
Servimos a los médicos y ellos nos sirven a nosotras. Roland contemplaba fascinado el rizo negro que puntuaba la piel cremosa de su frente y lo habría acariciado de atreverse a levantar la mano, aunque solo fuera para sentir su textura. Le parecía hermoso porque era la única nota oscura entre tanta blancura. El blanco había perdido todo su encanto para él. Somos enfermeras, o lo éramos antes de que el mundo avanzara. ¿Sirven al hombre Jesús? Jenna adoptó una expresión sorprendida, casi escandalizada, y al poco lanzó una carcajada. No, nada de eso. Si son enfermeras, ¿dónde están los médicos? La joven se lo quedó mirando mientras se mordía el labio inferior, como si intentara tomar una determinación. A Roland le pareció encantadora su expresión titubeante y comprendió que, enfermo o no, estaba mirando a una mujer como mujer por primera vez desde la muerte de Susan Delgado, y de eso hacía mucho tiempo. El mundo entero había cambiado desde entonces, y no para mejor precisamente. ¿De verdad quieres saberlo? Por supuesto que sí, exclamó él, algo sorprendido y también inquieto. Esperaba que de un momento a otro su rostro adquiriera ese brillo y cambiara como los de las demás, pero no fue así, y tampoco despedía aquel desagradable olor seco y terroso. Espera, se advirtió a sí mismo, no creas nada de lo que suceda aquí, y menos aún confíes en tus sentidos, al menos de momento. Supongo que no queda de otro, concedió la joven con un suspiro. El gesto hizo tintinear las campanillas que le flanqueaban la frente, más oscuras que las de las otras, no tan negras como su cabello, sino de un gris carbón, como si las hubiera suspendido sobre una hoguera. No obstante, emitían un sonido de lo más argentino. Prométeme que no gritarás ni despertarás al puber de la otra cama. ¿Puber? El muchacho, ¿lo prometes? Sí, asintió, cayendo sin darse cuenta en el dialecto medio olvidado del arco externo, el dialecto de Susan. Hace mucho tiempo que no grito, hermosa. La joven se ruborizó ante aquellas palabras y en sus mejillas aparecieron rosas más naturales y vivaces que la que llevaba bordada en el hábito. No tildes de hermoso algo que no ves bien, advirtió. Entonces retírate el griñón. Veía a la perfección su rostro, pero anhelaba ver su cabello con ansia incontenible. Una inundación negra sobre toda aquella blancura onírica. Por supuesto, cabía la posibilidad de que lo llevara corto porque su orden así lo dictara, pero por alguna razón no lo creía. No se nos permite. ¿Quién no lo permite? La gran hermana. ¿La que se hace llamar Marie? Sí. Se volvió para marcharse, pero al poco se volvió. En cualquier otra muchacha de su edad tan hermosa como ella, el gesto habría resultado coqueto, pero en su rostro solo se advertía solemnidad. Recuerda tu promesa. Sí, nada de gritos. Jenna se dirigió hacia el hombre de la barba con la falda revoloteando a su alrededor. En la penumbra reinante, su figura no proyectaba más que una sombra difusa sobre las camas vacías por las que pasaba. Cuando llegó junto al hombre, que estaba inconsciente, creía Roland no solo dormido, miró de nuevo atrás. Roland asintió. La hermana Jenna se acercó más al hombre suspendido desde el otro lado de la cama, de modo que Roland la veía entre las aguas de la seda blanca. Apoyó las manos con delicadeza sobre el lado izquierdo de su pecho, se inclinó sobre él y sacudió la cabeza de un lado a otro en ademán de brusca negativa. Las campanillas de su frente tintinearon con fuerza, y una vez más, Roland percibió aquel extraño movimiento en su espalda, acompañado por una profunda oleada de dolor. Era como si hubiera sufrido un escalofrío sin estremecerse, o como si se hubiera estremecido en sueños. Lo que sucedió a continuación estuvo a punto de arrancarle un grito y tuvo que morderse los labios para contenerlo. Al igual que antes, las piernas del hombre inconsciente parecieron moverse sin moverse, porque era lo que había sobre ellas lo que se movía. Las espinillas velludas, los tobillos y los pies del hombre quedaban al descubierto bajo el dobladillo del camisón. Una oleada negra de insectos descendía ahora por ellos. Cantaban con voz feroz, como un batallón en plena marcha.
Roland recordó la cicatriz negra que surcaba la mejilla y la nariz del hombre, la cicatriz que había desaparecido. Más de aquellos bichos, por supuesto. Y él también los tenía, por eso podía estremecerse sin estremecerse. Los tenía por toda la espalda, desfilando por ella. No gritar resultaba mucho más difícil de lo que había esperado. Los insectos descendieron hasta las puntas de los dedos del hombre suspendido y saltaron al vacío en grupos, como criaturas que saltaran de un embarcadero para sumergirse en el agua. Se organizaron a toda prisa y sin dificultad alguna sobre la reluciente sábana blanca que cubría la cama y empezaron a desfilar hacia el suelo en un batallón de unos 30 centímetros de anchura. Roland no los veía con claridad, pues estaban demasiado lejos y había muy poca luz, pero le pareció que eran el doble de grandes que hormigas y un poco más pequeños que las rollizas abejas de miel que infestaban los lechos de flores en su hogar. Los insectos marchaban cantando. El hombre no cantaba. A medida que la marabunta de insectos que le cubría las piernas retorcidas disminuía, empezó a estremecerse y gruñir. La joven le apoyó la mano en la frente y lo tranquilizó, provocando los celos de Roland, aún en medio de la repulsión que sentía ante lo que estaba presenciando. Pero, ¿eran tan espantosos lo que veía? En Gilead se empleaban sanguijuelas para algunas enfermedades, como la inflamación del cerebro, las axilas y la entrepierna, entre otras. Cuando se trataba del cerebro, las sanguijuelas, por muy feas que fueran, eran preferibles al siguiente paso, la trepanación. Pese a todo, había algo detestable en ellos, tal vez porque no los veía bien, algo terrible en intentar imaginárselo sobre su espalda mientras él estaba ahí suspendido e impotente. Aunque los suyos no cantaban, ¿por qué sería? ¿Porque estaban comiendo? ¿Durmiendo? ¿Ambas cosas al mismo tiempo? Los gruñidos del hombre barbudo remitieron. Los insectos se alejaron marchando por el suelo en dirección a las ondulantes paredes de seda. Roland los perdió de vista entre las sombras. Jenna volvió junto a él con expresión ansiosa. Lo has hecho muy bien. Sin embargo, sé cómo te sientes. Lo llevas escrito en el rostro. Los médicos, constató él. Sí, su poder es inmenso, pero... Se interrumpió antes de continuar en voz más baja. Me temo que no podrán ayudar a ese hombre. Sus piernas han mejorado un poco, y las heridas de su rostro casi están curadas, pero tiene heridas en lugares que los médicos no pueden alcanzar. Al decir aquello, deslizó una mano por el vientre para indicar la ubicación de dichas heridas, aunque no su naturaleza. ¿Qué hay de mí? Te atacó la gente verde, explicó la joven. Debes de haberlos enfurecido de sobremanera para que no te mataran sin más. Te ataron y te llevaron a rastras. Tanra, Miquela y Lois habían salido a recolectar hierbas. Vieron a las criaturas verdes jugando contigo y les rogaron que se detuvieran, pero... Las mutantes siempre las obedecen, hermana Jenna. La joven sonrió, quizá complacida por el hecho de que Roland hubiera recordado su nombre. No siempre, pero casi. Esta vez sí, ya que de lo contrario habrías llegado al final de tu camino. Supongo que sí. Tenías casi toda la espalda desollada, una gran mancha roja de la nuca a la cintura. Siempre te quedarán las cicatrices, pero los médicos han hecho mucho por ti, y su canto resulta muy agradable, ¿no te parece? Sí, asintió Roland, aunque la idea de aquellos insectos negros hurgando en su carne viva aún lo repugnaba. Debo estarte agradecido y lo estoy. Cualquier cosa que pueda hacer por ti. Dime tu nombre entonces. Soy Roland de Gilead, un pistolero. Llevaba unos revólveres, hermana Jenna. ¿Los has visto? No he visto arma alguna, repuso ella sin mirarlo. Las rosas volvieron a florecer en sus mejillas. Tal vez fuera buena enfermera y hermosa por añadidura, pero desde luego no se le daba bien mentir. Roland se alegraba de ello. Los mentirosos hábiles abundaban, mientras que la sinceridad era cara de ver. Deja pasar la mentira de momento, se dijo. La ha dicho por temor, me parece. ¡Jenna! El grito llegó desde las sombras más profundas en el extremo más alejado de la enfermería, que ese día se le antojaba más alargada que nunca al pistolero.
y la hermana Jenna dio un respingo con expresión culpable. ¡Márchate ya! Has hablado suficiente para entretener a 20 hombres. De acuerdo, respondió ella antes de volverse de nuevo hacia Roland. no reveles que te he mostrado a los médicos. Mis labios están sellados, Jenna. La joven vaciló mordiéndose de nuevo el labio, y de repente se apartó el griñón, que le cayó sobre la nuca, entre el suave tintineo de las campanillas. Liberado de su confinamiento, el cabello le flotó sobre las mejillas como un universo de sombra. ¿Soy hermosa? ¿Realmente lo soy? Dime la verdad, Roland de Gilead. Nada de halagos, pues los halagos no perduran. Eres hermosa como una noche de verano. Lo que vio en su rostro pareció complacerla más que sus palabras, porque esbozó una sonrisa radiante antes de volver a ponerse el griñón, y se recogió el cabello debajo con dedos rápidos y hábiles. ¿Estoy bien? Sí, aseguró él, al tiempo que levantaba un brazo con mucho cuidado y señalaba su frente. Pero te sale un rizo justo ahí. Ya, siempre me pasa lo mismo. Lo ocultó bajo el griñón con una mueca cómica. Roland pensó que le encantaría besar aquellas mejillas sonrosadas, y quizá también su sonrosada boca. Ahora está perfecto. ¡Jenna!, insistió la voz con más impaciencia. ¡Es la hora de la meditación! ¡Ya voy!, replicó la joven. Se recogió las voluminosas faldas para marcharse, pero antes se volvió hacia él una vez más, con una mirada muy seria pintada en su rostro. Otra cosa, susurró al tiempo que miraba a su alrededor. El medallón de oro que llevas, lo llevas porque es tuyo, ¿lo entiendes, James? Sí, asintió él antes de mirar al chico dormido. Ese es mi hermano. Si te lo preguntan, sí. Si dices otra cosa, pondrás en un brete a Jenna. Roland no preguntó hasta qué punto, y en cualquier caso, Jenna se alejó como flotando por el pasillo entre las camas vacías, las faldas recogidas en una mano. El rubor se había desvanecido de su rostro, tiñendo sus mejillas y frente de un color ceniciento. Recordó la expresión ávida de las otras, el modo en que se habían agolpado a su alrededor en un círculo cada vez más asfixiante, y el fulgor de sus rostros. 6 mujeres, 5 viejas y una joven. Médicos que cantaban y se arrastraban por el suelo cuando se lo indicaban las campanillas, y una inverosímil enfermería con unas 100 camas, techo de seda, paredes de seda, y todas las camas desocupadas, salvo 3. Roland no comprendía por qué Jenna había cogido el medallón del muchacho muerto del bolsillo de sus pantalones para colgárselo del cuello, pero tenía la impresión de que si las hermanitas de Luria lo descubrían, podían llegar a matarla. Roland cerró los ojos, y el suave canto de los insectos médicos lo meció hasta sumirlo de nuevo en un profundo sueño. 4. Un plato de sopa. El muchacho de la cama contigua. Las enfermeras de noche. Roland soñó que un insecto enorme, tal vez un insecto médico, volaba alrededor de su cabeza y chocaba una y otra vez contra su nariz en colisiones que resultaban más molestas que dolorosas. Roland intentaba darle manotazos, pero aunque sus manos eran raudas como el rayo en circunstancias normales, no lograba alcanzarlo, y cada vez que fallaba, el insecto se reía. Soy lento porque he estado enfermo, pensaba Roland. No, porque me han tendido una emboscada, porque unos mutantes me han arrastrado por el barro hasta que las hermanitas de Luria me han salvado. Roland tuvo una imagen repentina y extremadamente vívida de la sombra de un hombre surgiendo de la sombra de un carro volcado, y oía una voz ronca y ávida que gritaba «¡Bubú!». Despertó con tal sobresalto que su cuerpo osciló en la maraña de correas, y la mujer que estaba de pie junto a su cabeza, riendo mientras le golpeteaba la nariz con una cuchara de madera. Retrocedió con tanta brusquedad que el plato que sostenía en la otra mano se le escurrió entre los dedos. Roland extendió las manos con su rapidez habitual. La exasperante imposibilidad de golpear el bicho no había sido más que parte del sueño, y cazó el plato al vuelo sin que se derramaran más que unas gotas. La mujer, que era la hermana Coquina,
Lo miraba con los ojos muy abiertos. El gesto brusco le provocó una oleada de dolor en toda la espalda, pero mucho menos tan intensa como las anteriores, y la sensación de movimiento había desaparecido. Tal vez los médicos dormían, pero más bien creía que ya no estaban. Roland alargó la mano para coger la cuchara con que Coquina lo estaba martirizando, sin sorprenderse en absoluto de que aquellas criaturas se dedicaran a martirizar a un hombre enfermo y dormido de ese modo. De hecho, solo le habría extrañado que fuera Jenna, y la hermana se le entregó con la misma expresión de asombro. ¡Qué veloz eres!, exclamó. Ha sido como un truco de magia, y eso que estabas medio dormido. No lo olvides, Sai, le advirtió Roland antes de probar la sopa, en la que flotaban pedacitos minúsculos de pollo. En otras circunstancias le habría parecido insípida, pero en ese momento se le antojó pura ambrosía y empezó a comer con ansia. ¿A qué te refieres?, preguntó Coquina. La luz se había tornado muy mortecina, y los paneles de las paredes habían adquirido un tinte entre rosado y naranja que parecía indicar la puesta de sol. A aquella luz, Coquina aparentaba ser joven y bonita, pero Roland estaba seguro de que se trataba de una ilusión, de una especie de maquillaje de hechicera, a nada en particular, repuso Roland. La cuchara no le permitía comer con suficiente rapidez, de modo que optó por llevarse el plato a los labios, y de ese modo apuró la sopa en 4 tragos. Han sido muy amables conmigo. ¿Y que lo digas?, lo atajó ella con aire indignado, y espero que su amabilidad no oculte otras motivaciones. Porque si es así, hermana, recuerda que soy muy rápido, y debo añadir que no siempre soy amable. La hermana Coquina no respondió, sino que se limitó a coger el plato cuando Roland se lo devolvió. Lo hizo con gran delicadeza, tal vez para no tocarle los dedos. Bajó la mirada hacia el medallón, de nuevo escondido bajo la pechera del camisón. Roland no añadió nada más a fin de no debilitar la amenaza velada, recordándole que el hombre que le había pronunciado iba desarmado, apenas llevaba ropa y estaba suspendido en el aire porque su espalda no podía aún soportar el peso de su cuerpo. ¿Dónde está la hermana Jenna?, quiso saber. ¡Oh!, exclamó la hermana Coquina enarcando las cejas. Nos gusta, ¿eh? Hace que nuestro corazón haga... Se llevó la mano a la rosa bordada sobre la pechera y la agitó muy deprisa. En absoluto, aseguró Roland, pero ha sido muy amable conmigo. No creo que me hubiera martirizado con una cuchara de madera como otras. La sonrisa de la hermana Coquina se desvaneció, y en su rostro apareció una expresión enojada e inquieta a un tiempo. No, si vine a verte más tarde, me pondrías en un aprieto. ¿Por qué iba a importarme eso? Pues porque podría vengarme de quien me creara problemas, creándoselos a la pequeña Jenna, amenazó la hermana Coquina. De todos modos, ya está en la lista negra de la gran hermana. A la hermana Mary no le hace ni pizca de gracia la forma en que Jenna le habló de ti, ni tampoco que Jenna volviera a nosotras llevando las campanas oscuras. Apenas hubieron brotado aquellas palabras de su boca, la hermana Coquina se cubrió el a menudo imprudente órgano como si se diera cuenta de que le había hablado demasiado. No diré nada de ti si tú no dices nada de Jenna, la hermana Marie, prometió Roland, intrigado por lo que acababa de oír, pero reacio a dejarlo entrever. Trato hecho, accedió Coquina, con expresión aliviada, antes de inclinarse hacia él y añadir en tono conspiratorio. Está en la casa de meditación. Es la cueva de la colina donde vamos a meditar cuando la gran hermana decide que nos hemos portado mal. Tendrá que quedarse allí y pensar en su insolencia hasta que Mary la deje salir. ¿Sabes quién es el de la cama contigua?, preguntó de repente. Roland volvió la cabeza y vio que el joven estaba despierto y oía la conversación. Tenía los ojos tan oscuros como los de Jenna. ¿Cómo no voy a saberlo?, replicó, con lo que esperaba fuera el toque apropiado de desprecio. ¿Cómo no voy a conocer a mi propio hermano? No me digas, ¿él tan joven y tú tan mayor? De la oscuridad salió otra de las hermanas, la hermana Tanra,
la que había afirmado tener 21 primaveras. En el momento antes de llegar junto a la cama de Roland, su rostro parecía el de una bruja que había rebasado los 80 o incluso los 90, pero entonces brilló de aquel modo y se convirtió en el semblante rollizo y saludable de una mujer de 30 años, a excepción de los ojos que seguían siendo de córneas amarillentas, rabillos arrugados y expresión vigilante. «Él es el menor y yo el mayor», explicó Roland. «Entre nosotros medían otros 7 hermanos y 20 años». «Encantador. Y si es tu hermano, a buen seguro conoces su nombre. Sin duda lo conoces muy bien». «¿Se creen que he olvidado un nombre tan simple como John Norman? ¡Qué tontería, Jimmy!» terció el muchacho antes de que el pistolero se metiera en un brete. Coquina y Tanra miraron al pálido muchacho de la cama contigua con expresión enojada y también derrotada, al menos de momento. «Ya le han dado de comer su basofia», prosiguió el chico, cuyo medallón sin duda decía John, amado por su familia, amado por Dios. «Así que, ¿por qué no se marchan y nos dejan charlar en paz?» «¡Ja! Vaya, hay que ver cuánta gratitud se respira por aquí», espetó la hermana Coquina. «Estoy agradecido por lo que se me ha dado», replicó Norman, mirándola de hito en hito, «pero no por lo que se me ha arrebatado». Tanra soltó un bufido, se giró con tal ímpetu que su vestido provocó una corriente de aire que alcanzó a Roland y se fue. Coquina se quedó un momento más. «Sean discretos y tal vez alguien que les gusta más que yo saldrá de su encierro mañana y por la mañana, en lugar dentro de una semana». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y siguió a la hermana Tanra. Roland y John Norman esperaron hasta que ambas hubieran desaparecido, y entonces Norman se volvió hacia Roland. «¿Mi hermano ha muerto?», preguntó en voz baja. Roland asintió. «Me llevé el medallón por si me topaba con alguien de su familia. Te pertenece por derecho. Te acompaño en tu dolor». «Gracias», repuso John Norman, con el labio inferior tembloroso antes de continuar con más firmeza. «Sé que los hombres verdes acabaron con él, aunque esas viejas no me lo han confirmado. Acabaron con muchos y a los demás los silenciaron. Tal vez las hermanas no lo sepan a ciencia cierta. Sí lo saben, que no te quepa duda. No dicen gran cosa, pero saben mucho. La única diferente es Jenna. A ella se refería la arpía al hablar de tu amiga, ¿verdad?» Roland asintió. «Y también ha dicho algo de unas campanas oscuras. Me gustaría saber algo más al respecto, si fuera posible». «Jenna es especial, como una princesa, alguien cuya posición viene determinada por el linaje y no puede desbaratarse, distinta de las demás hermanas. Me quedo aquí tumbado y finjo dormir porque me parece más seguro, pero las oigo hablar. Jenna regresó hace poco, y esas campanas oscuras significan algo especial, pero Mary sigue siendo quien lleva la voz cantante. Creo que las campanas oscuras son un símbolo, como los anillos que los varones legaban a sus hijos. ¿Fue ella quien te puso la medalla de Jimmy al cuello?» «Sí. No te la quites pase lo que pase», advirtió con expresión tensa y sombría. «No sé si es por el oro o por el dios, pero no les gusta acercarse demasiado. Creo que es la única razón por la que sigo aquí. No son humanas», terminó en un susurro. «Bueno, puede que sean un poco brujas, mayas». «No». Con evidente dificultad, el muchacho se incorporó sobre un codo y miró a Roland muy serio. «Crees que son hechiceras o brujas, pero no son hechiceras ni brujas. No son humanas. ¿Entonces qué son? No lo sé». «¿Cómo llegaste hasta aquí, John?». Todavía en voz baja, John Norman contó a Roland lo que sabía de sus vicisitudes. Él, su hermano y otros 4 jóvenes raudos y poseedores de buenos caballos habían sido contratados como exploradores para proteger una caravana de 7 carros en carga que transportaba semillas, alimentos, herramientas, correspondencia y 4 novias encargadas a una aldea no establecida situada a unos 300 kilómetros al oeste de Eluria.
Los exploradores cabalgaban a la cabeza y en la cola de la caravana en sentido rotatorio, cada uno de ellos con un carro distinto porque, según explicó Norman, cuando estaban juntos se peleaban como hermanos. Terminó por él Roland. John Norman esbozó una sonrisa triste. Sí. El trío del que John formaba parte iba en la cola, unos 3 kilómetros a la zaga de la caravana, cuando los mutantes verdes les tendieron una emboscada en Eluria. ¿Cuántos carros viste al llegar allí?, preguntó a Roland. Solo uno volcado. ¿Cuántos cadáveres? Solo el de tu hermano. John Norman asintió con expresión lúgubre. Creo que no se lo llevaron por causa del medallón. ¿Los mutantes? No, las hermanas. A los mutantes se les da un ardite de oro y Dios. Pero esas zorras. Se quedó mirando a la oscuridad, ahora casi absoluta. Roland sintió que la somnolencia volvía a apoderarse de él, pero hasta más tarde no comprendió que le habían echado una droga en la sopa. ¿Y los demás carros?, inquirió Roland. ¿Los que no volcaron? Los mutantes debieron llevárselos con todas las mercancías, supuso Norman. A ellos no les importan el oro y Dios, y a las hermanas no les importan las mercancías. Con toda probabilidad tienen su propia comida, aunque prefiero no pensar que... cosas asquerosas como esos bichos. Cuando él y los demás jinetes de la retaguardia llegaron a Eluria, la lucha había llegado a su fin. Había numerosos hombres tumbados en el suelo, algunos muertos, pero muchos aún con vida. Al menos 2 de las novias seguían también vivas. Los mutantes verdes estaban agrupando a los supervivientes capaces de andar. John Norman recordaba muy bien al del bombín y a la mujer del desgarrado chaleco rojo. Norman y los otros 2 intentaron luchar. El joven vio a uno de sus compañeros abatido por un flechazo en el vientre, y a partir de entonces ya no vio nada más, pues alguien le asestó un golpe en la cabeza por la espalda y perdió el conocimiento. A Roland le habría gustado saber si el emboscador había gritado «¡Bu!» antes de atacar, pero no preguntó. Cuando desperté estaba aquí, continuó Norman. Vi que algunos de los otros, casi todos, estaban llenos de esos malditos bichos. ¿Los otros?, repitió Roland, mirando las camas desocupadas, que en la oscuridad cada vez más profunda relucían como islas blancas. ¿A cuántos trajeron? Al menos 20. Se curaron. Los bichos los curaron, y entonces fueron desapareciendo uno tras otro. Cada vez que me dormía y despertaba, había otra cama vacía. Se esfumaron uno por uno, hasta que por fin solo quedamos yo y el hombre de esa cama. Miró a Roland con solemnidad. Y ahora tú. Norman, yo... farfulló Roland aturdido. Me parece que sé lo que se te ocurre, dijo Norman, cuya voz parecía llegar de muy lejos de la otra punta del planeta. Tal vez. Es la sopa, pero un hombre tiene que comer, y una mujer también. Si es que es una mujer de verdad, claro, cosa que esas no son. Ni siquiera la hermana Jenna es de verdad. Que sea amable no significa que sea de verdad, insistió con voz cada vez más inaudible. Además acabará como las otras, tenlo muy presente. No puedo moverme, murmuró Roland con un supremo esfuerzo, como si intentara mover una montaña. No, exclamó Norman con una carcajada repentina, un sonido inesperado que rebotó en la creciente negrura que invadía la mente de Roland. No te han puesto solo un somnífero en la sopa, sino también eso que paraliza físicamente. Estoy bien, hermano, así que, ¿por qué crees que sigo aquí? Norman ya no le hablaba desde la otra punta del planeta, sino desde la luna como mínimo. No creo que ninguno de los dos llegue a ver de nuevo el sol brillando en tierra llana, auguró Norman. Te equivocas, intentó responder Roland, y algo más en la misma línea, pero de sus labios no brotó sonido alguno. Flotaba hacia la cara oscura de la luna, perdiendo las palabras en el vacío que allí encontró. Sin embargo, en ningún momento llegó a perder la conciencia. Quizá la dosis de medicamento añadida a la sopa de la hermana Coquina estaba mal calculada,
O tal vez nunca habían intentado sus desguisados con un pistolero y no sabían que se enfrentaban a uno. A excepción de la hermana Jenna, por supuesto. Ella lo sabía. En un momento dado de la noche, unas voces susurrantes, acompañadas de risitas y el tintineo de campanillas, lo arrancaron de las tinieblas en las que se había sumido. Unas tinieblas que no eran exactamente sueño ni inconsciencia. A su alrededor cantaban los médicos, una presencia tan constante que apenas advertía. Roland abrió los ojos. Vio una luz pálida ya temblorosa en medio de la negrura. Los susurros y las risitas se acercaban. Roland intentó volver la cabeza y al principio no lo consiguió. Descansó un instante, hizo acopio de toda su fuerza de voluntad y volvió a intentarlo. Esta vez sí consiguió girarla, solo un poco, pero suficiente. Eran 5 de las hermanitas, Mary, Louise, Tanra, Coquina y Michaela. Avanzaban por el largo pasillo de la enfermería negra, riendo como niñas a punto de hacer una travesura, portando velas largas en candelabros de plata y envueltas en el tintineo argentino de las campanillas que flanqueaban las bandas de sus griñones. Se apiñaron en torno a la cama del hombre barbudo. Del interior del círculo ascendía el brillo de las velas, en una columna que moría a medio camino del techo de seda. La hermana Mary pronunció unas palabras. Roland reconoció su voz, pero no distinguió las palabras, pues no era lengua alta ni baja, sino otro idioma completamente distinto. Oyó con claridad una frase: Candelax mijin entou, pero no sabía qué significaba. De pronto se dio cuenta de que solo oía el tintineo de las campanillas, el zumbido de los insectos, médicos que habían cesado. «¡Rasme on! exclamó la hermana Marie con voz brusca y potente. Las velas se extinguieron. La luz que brillaba a través de las alas de los griñones agrupados alrededor de la cama del hombre barbudo se desvaneció, dando paso de nuevo a la negrura más absoluta. Roland guardó los acontecimientos con el alma en vilo. Intentó flexionar las manos y los pies, pero no lo logró. Había conseguido girar la cabeza unos 15 grados, pero por lo demás estaba paralizado, como una mosca atrapada en la tela de una araña. El tintineo de las campanillas en la oscuridad, y luego unos ruidos de succión. En cuanto los oyó, Roland supo que los había estado esperando. Una parte de él había sabido en todo momento que eran las hermanitas de Eluria. Si Roland hubiera podido levantar las manos, se habría topado las orejas para no oír aquellos sonidos, pero en su situación no podía más que permanecer tumbado, escuchar y esperar a que se detuvieran. Pero el ruido continuó durante un tiempo que se le antojó eterno. Las mujeres sorbían y gruñían como cerdos devorando pienso medio licuado en un comedero. Oyó incluso un sonoro eructo, seguido de más risitas ahogadas, que se cortaron en seco cuando la hermana Mary espetó una seca orden: ¡Hais! Y en una ocasión oyó una suerte de gemido, procedente del hombre barbudo. Roland estaba casi seguro de ello. En tal caso, se acercaba al final de su camino. Por fin, los sonidos del festín empezaron a remitir, y entonces volvieron a cantar los insectos, primero con voz vacilante y luego con mayor seguridad. Los susurros y las risitas reaparecieron, y las velas volvieron a encenderse. Roland yacía con la cabeza girada en dirección opuesta. No querían que supieran lo que había visto, pero eso no era todo. Lo cierto era que no quería ver nada más. Ya había visto y oído suficiente. Pero las risitas y los susurros se acercaban a él ahora. Roland cerró los ojos y se concentró en el medallón que yacía en su pecho. No sé si es por el oro o por el dios, pero no les gusta acercarse demasiado, había dicho John Norman. Era un alivio poder recordar aquella frase a medida que las hermanitas se aproximaban, chismorreando y susurrando en su extraña lengua. Pero el medallón se le antojaba una protección muy precaria en la oscuridad. De muy lejos le llegó a los oídos el ladrido del perro cojo. Cuando las hermanas lo rodearon, el pistolero advirtió que podía olerlas. Era un olor desagradable, malévolo, como a carne podrida. ¿Y qué otra cosa iban a oler esas criaturas? «Qué hermoso es», dijo la hermana Mary en voz baja y pensativa. «Pero qué feo Sigurd lleva», añadió la hermana Tanra. «Se lo quitaremos», exclamó la hermana Louise.
Y luego lo besaremos, agregó la hermana Coquina. ¡Besos para todas!, gritó la hermana Miquela con tal entusiasmo y fervor que las demás se echaron a reír. Roland descubrió que no todo su cuerpo estaba paralizado, a fin de cuentas. De hecho, una parte de él se había erguido al oír sus voces. Una mano se deslizó bajo el camisón que llevaba, tocó aquel miembro erecto, lo rodeó con los dedos y lo acarició. Roland permaneció inmóvil, horrorizado, mientras una humedad cálida abandonaba su cuerpo casi de inmediato. La mano se quedó donde estaba un momento más, paseando el pulgar por la verga ahora marchita, y por fin ascendió un poco, hasta el bajo vientre, donde la humedad se había acumulado. Risitas suaves como el viento, tintineo de campanillas. Roland entreabrió los ojos y miró los ancianos rostros riendo a la luz de las velas. Ojos relucientes, mejillas amarillentas, dientes prominentes que le sobresalían de los labios inferiores. La hermana Miquela y la hermana Louise parecían tener perilla, pero por supuesto no era bello lo que lucían, sino la sangre del hombre barbudo. Mary había formado un cuenco con la mano, la alargó a cada hermana por turno y todas lamieron la palma a la luz de las velas. Roland volvió a cerrar los ojos y esperó a que se fueran. Por fin se marcharon. No volveré a dormir jamás, pensó, pero al cabo de 5 minutos había caído de nuevo en brazos de Morfeo.